Hola a todos amigos, mi nombre es Denis Galanzowski. Hoy vamos a analizar muchas noticias muy interesantes que tienen que ver con el futuro de la paz en Ucrania. En realidad hay muchas circunstancias diferentes, pero ahora vamos a analizar todo esto y cada quien podrá sacar su propia conclusión sobre si la paz llegará antes de que termine este año o a principios de 2026. Vean el video completo, den like, comenten y suscríbanse. Gracias a todos amigos. Entonces, primero que nada, Político, citando a un funcionario estadounidense, afirma que Kiev tiene solo unos días para aceptar la propuesta de Estados Unidos sobre garantías de seguridad y que está limitada en el tiempo. Además, la Casa Blanca quiere presionar a Kiev y Moscú para lograr un acuerdo de paz antes de la Navidad Católica, es decir, antes del 25 de diciembre. Si esto no ocurre, Estados Unidos podría retirar su propuesta de garantías de seguridad. Sobre la garantía de seguridad hablaremos de eso más tarde. Además, Político señala que la administración de Trump está presionando a Europa para bloquear la transferencia a Ucrania de los activos rusos congelados. Lo que quiero decir personalmente es que en principio Trump ni siquiera necesita presionar a nadie allí, porque hay una cantidad suficiente de países en la Unión Europea que están completamente en contra de transferir esos fondos a Ucrania. En primer lugar está Bélgica en contra, en cuyas cuentas precisamente se encuentra ese dinero. Si Bélgica no está de acuerdo con esto, entonces nadie transferirá ese dinero y la Unión Europea no podrá obligar a Bélgica a hacerlo. Sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos, Zelensky afirma que Ucrania debe saber cómo responderán Estados Unidos y Europa ante un nuevo ataque ruso. Sanciones, armas, acciones en el mar y en el campo de batalla. O sea, aquí realmente hay muchas cosas. Realmente quiero obtener respuestas lo más claras posible a esto y que estén debidamente respaldadas. Como dije, en un formato legalmente vinculante, o sea, no como memorandos como el de Budapest, sino algo concreto, aprobado por los gobiernos que desean dar garantías de seguridad a Ucrania. Por ahora vemos que tanto Europa como Estados Unidos están evadiendo esto al máximo y nadie está listo para dar garantías reales. También Zelensky declaró que señaló que después de que se logre la paz, las personas que tras la invasión rusa cambiaron de profesión y se convirtieron en militares, tienen derecho a regresar a casa. ¿Qué pueden hacer los socios y Ucrania para motivarlos a quedarse en el ejército? Por ejemplo, se puede proporcionar financiamiento adicional y ofrecer contratos. De nuevo, entendemos que hay una gran cantidad de personas que actualmente son militares en Ucrania. Después de que termine la guerra, una parte de ellos seguramente se irá al extranjero, otra parte simplemente dejará el ejército y no querrá volver nunca más. Esa es la realidad, una estadística común tras cualquier guerra. Luego, Kaja Kallas declara que Rusia no puede evitar pagar las cuentas por la guerra en Ucrania. La comisaria europea de Política Exterior habló en La Haya en una reunión con motivo de la creación de la Comisión Internacional de Compensación de Daños en Ucrania. La comisión, que reconoce la compensación por los daños de guerra en Ucrania que debe pagar Rusia, envía una señal a los futuros agresores. Si inician una guerra, serán responsables. Pero vemos que hasta el día de hoy ni Europa ni Estados Unidos quieren o pueden responsabilizar a Rusia de ninguna manera, ni siquiera pueden obligarla a detener la sangrienta guerra. Así que, lamentablemente, hablar de alguna reparación en el mundo real no tiene sentido. En Twitter sí, en varias coaliciones poderosas y dispuestas también sí. ¿Pero es posible esto en la realidad que tenemos hoy? No lo veo posible, quizá me equivoque, pero dejen su opinión en los comentarios debajo de este video. Estas son señales de alarma preocupantes. Franceses y alemanes buscan reducir la ayuda a Ucrania, pero estadounidenses, canadienses y británicos desean aumentarla. De esto habla una encuesta de Político. Se ha producido una división entre la Unión Europea y sus aliados angloparlantes en cuanto al apoyo a Ucrania, según una encuesta de Politico Poll realizada a principios de diciembre. En 5 países, Reino Unido, Canadá, Alemania, Estados Unidos y Francia, que son aliados en puntos clave, el 45% de los alemanes apoyó reducir la ayuda financiera y solo el 20% quería aumentarla. En Francia, el 37% deseaba dar menos a Kiev, mientras que el 24% prefiere aumentar el apoyo.
¿Qué significa esto? Esto significa que, en realidad, las acciones reales de Francia y Alemania no son lo que dicen, no es de lo que hablan allá y hablan de cómo van a apoyar fuertemente a Ucrania. Es decir, sus acciones reales se confirman de hecho por estas encuestas de salida. Sí, sobre el hecho de que la gente quiere reducir el apoyo a Ucrania para que ese dinero se quede dentro del país. En Alemania y Francia, la mayoría de opositores a la ayuda eran simpatizantes de Alternativa para Alemania y Agrupación Nacional Francesa, partidos de ultraderecha. Y como sabemos, tanto en Alemania como en Francia, las fuerzas de extrema derecha han estado ganando impulso durante varios años. Exactamente lo mismo vemos en Hungría, en Chequia, en Polonia, en Eslovaquia y en algunos otros países de la Unión Europea. Y esta tendencia solo va a continuar. Casi 40% de estadounidenses, británicos y canadienses apoyaron más ayuda militar, 20%. Si tomamos, por ejemplo, a los Estados Unidos de América, vemos que hoy en día, lamentablemente, la gente allí no decide nada. Trump llegó al poder y en lugar de brindar más ayuda y apoyo a Ucrania, la redujo a cero, como también lo ha declarado en varias ocasiones. Entonces, ¿tiene sentido lo que la gente piensa allá ahora? Me parece que no. Después, Alemania fue el único país donde más del 50% de los encuestados opinó que su gobierno debía aceptar menos refugiados ucranianos. La mitad de los alemanes dijo que Berlín debe reducir el apoyo a los ucranianos ya establecidos en el país. ¿Con qué asocio esto? ¿Ese cambio de retórica en Alemania lo asocio directamente? Amigos con actividades antiucranianas y prorrusas, incluso a través de diferentes partidos políticos y medios de comunicación afiliados a Rusia, que allí se sienten bastante cómodos, que simpatizan con Rusia, y eso probablemente ya existía antes. Esta historia inició tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el este de Alemania quedó bajo control soviético, y ahí una cantidad bastante grande de rusos se estableció y vive hasta el día de hoy, sus descendientes y demás. No es de extrañar, y la propaganda antiucraniana, financiada por Rusia, se desarrolla y se expande no solo en el territorio de Alemania, sino también en otros países de la Unión Europea, desafortunadamente. Luego, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Biles, declaró que Trump cree que Putin no quiere la paz y tiene la intención de apoderarse de toda Ucrania. ¿Y de qué más habló ella? El nombre de Donald Trump aparece en los documentos relacionados con el caso Epstein. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, apoyó teorías de conspiración durante años y su paso de crítico a aliado de Donald Trump fue por ambición política en el Senado, no por principios. Bales describió a Elon Musk como un consumidor empedernido de ketamina, un tipo raro y excéntrico, cuyas acciones a menudo eran irracionales y le causaban terror. Luego Donald Trump actúa convencido de que nada le es imposible. Bales llama al jefe de la Casa Blanca una persona con la personalidad de un alcohólico. Para ella es fácil trabajar con él porque creció con un padre alcohólico. Adelante, adelante. Es algo muy interesante. Y después de la publicación de esta entrevista, Wiles declaró que la revista Vanity Fair ignoró un contexto importante. En sus palabras, ella afirma que se omitieron muchas cosas y que de hecho se tergiversó la información. Es decir, no está nada claro hasta qué punto expresaron correctamente sus ideas, pero es muy interesante cómo responde la directora de la Casa Blanca sobre sus empleadores más adelante. Washington está preparando nuevas sanciones contra Rusia si Putin rechaza el acuerdo de paz, así lo informa Bloomberg. Estados Unidos podría restringir la flota en la sombra de Rusia y a los comerciantes que facilitan transacciones de petróleo ruso, según la agencia. Y ahí están involucradas simplemente grandes corporaciones que ganan miles de millones con esto. Se señala que el jefe del Ministerio de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, discutió posibles sanciones con el Grupo de Servicios Europeos a principios de esta semana, pero la decisión final sigue estando en manos de Trump. Y también me gustaría que ahora escuchemos la declaración del abogado militar Taras Borovsky, quien de hecho insinúa que tal vez Ucrania no debería aspirar a esas alianzas, a la OTAN,
Por ejemplo, sí que ahora se están convirtiendo en una de las razones, de hecho, una de las razones por las que no pueden firmar un acuerdo de paz allí. Sí, de las principales, porque hay dos razones clave: la entrega de territorio en Donbass y la entrada o no entrada de Ucrania a la OTAN. Vamos a escucharlo. La OTAN hoy, si lo analizamos, está compuesta por dos grandes grupos que en principio marcan la pauta allí, dos grandes grupos de estados. Estos son en parte amigos de Rusia, como ya vemos, y el segundo gran grupo son simplemente cobardes. ¿Para qué intentar unirnos a la sociedad de cobardes y amigos de Rusia? Lo que necesitamos es una sociedad de enemigos de Rusia. Podemos crear una idea que ya es bien conocida desde hace tiempo. Intermarium es una unión Báltico-Mar Negro, se podría decir, una alianza. Es decir, podemos unirnos con los países bálticos, con Polonia, que también es uno de estos países. Seamos honestos, los países bálticos, por muy amigables que sean con Ucrania, son demasiado pequeños para enfrentarse a Rusia. Y lo más probable, si no fueran miembros de la OTAN y no hubiera tropas estadounidenses allí, ya desde hace mucho tiempo serían unas pseudo repúblicas afiliadas a Rusia. Digamos, así es, y eso es lo primero. En segundo lugar, ¿qué tan realista es que Ucrania pueda permitirse entrar en alguna alianza con alguien y decidir así si puede unirse a una alianza o no, si puede dirigirla o no? El problema es solo uno, que Ucrania está, digamos, bajo financiamiento externo. Sí, cuando no tienes tus propios recursos, cuando otros países, no solo países de la organización, no solo te dan dinero y armas, sino que empiezan a dictar bajo qué reglas debe pelear Ucrania, si debe atacar con algún tipo de arma de largo alcance en el interior de Rusia o no. Cuando ellos redactan leyes para Ucrania que deben ser aprobadas, por ejemplo, una ley para aumentar los impuestos a los empresarios individuales, para que paguen un impuesto al valor agregado adicional del 20% y así sucesivamente. En mi opinión, realmente Ucrania hoy en día no puede tomar decisiones reales de manera independiente, porque todo se reduce a una simple verdad. Si Ucrania empieza a hacer lo que le conviene específicamente a ella y no a los países socios, simplemente se detendrá la financiación. Si Ucrania deja de recibir financiación, simplemente dejará de existir como Estado. La gente sensata ya entiende que Europa y Estados Unidos están ahí. Sí, todos ellos ayudan a Ucrania solo por una razón, porque para ellos en este momento les conviene. Si mañana deja de serles conveniente, verán que la ayuda y el apoyo terminarán muy bruscamente. ¿Dejarán a Ucrania sola frente a Rusia? Entonces, en la realidad actual, ¿puede Ucrania realmente decidir algo en su política exterior? Me parece que no, aunque tal vez me equivoque. Ustedes pueden tener su propia opinión al respecto, escríbanla en los comentarios. Tenemos que buscar enemigos de Rusia en todo el mundo y hacernos amigos de ellos. Tal vez, y creo que Japón ya puede convertirse en nuestro amigo, en cierta etapa histórica en el futuro. China, aunque ahora apoye a Rusia, sin duda alguna. Creo que todos los estudiantes chinos lo saben y les enseñan cómo Rusia les quitó descaradamente parte de sus tierras allá en Siberia, el lejano oriente y así sucesivamente. Y cada estudiante chino sueña con que algún día harán que Crimea sea suya, a su manera, allá en su país. En consecuencia, de todos modos, ellos no van a perder sus apetitos, pase lo que pase. Y en cierto momento, digamos, el enemigo de nuestro enemigo puede convertirse en nuestro amigo. En consecuencia, debemos buscar amigos entre Ucrania, los gobiernos en el exilio de los pueblos oprimidos del Cáucaso del Norte. Y creo que si ahora la situación en el Cáucaso del Norte se agravara, si hubiera una lucha de liberación nacional de los pueblos de Dagestán e Ichkeria, probablemente el enfoque de Rusia ya se habría desplazado lejos de Ucrania y sus fuerzas estarían dispersas.
Debemos buscar a los enemigos de Rusia, no a los amigos de Rusia, ni a los países neutrales que no pueden entender quién tiene la culpa, quién le quitó algo a quién, no entienden si fue Ucrania o Rusia, quién atacó a quién. Prendes un canal y dicen una cosa, prendes otro y dicen otra. No necesitamos a esas personas que no pueden entender quién tiene la razón y quién tiene la culpa. Todo eso está muy bien, en realidad dice cosas correctas. Pero de nuevo, el problema sigue siendo el mismo, que hoy en día, en mi opinión subjetiva, que puede no coincidir con la realidad, Ucrania no tiene el lujo de decidir con quién ser amiga y con quién no. Ucrania simplemente es amiga de quienes le dan recursos, Y todo depende en gran medida precisamente de este factor. ¿Qué opinan ustedes, amigos, al respecto? Escriban en los comentarios, será muy interesante escuchar y leer su opinión. Les deseo a todos un buen día, hasta la próxima.